Hola a todos, mi nombre es Santiago Rodríguez y voy a presentarles lo que fue mi trabajo de grado para el programa de microbiología titulado Mecanismos moleculares tras la resistencia a ranas tóxicas en un grupo de serpientes neotropicales, dirigido por Alejandro Reyes y codirigido por Jorge Molina. Colombia es uno de los países mundialmente reconocidos por su gran diversidad de ranas, y uno de los grupos quizás más importantes de todos es la familia Dendrobatidae. Estas ranas son famosas no solo por sus bonitos colores, sino además porque almacenan en su piel una gran diversidad de sustancias tóxicas que las protegen de depredadores. Esa gran diversidad de toxinas se puede clasificar en tres grupos principalmente, que son las batracotoxinas, las pumiliotoxinas y las histrionicotoxinas. Cada una de ellas posee efectos particulares sobre algún canal o receptor asociado con la transmisión de señales eléctricas. Por ejemplo, las batracotoxinas y las pumiliotoxinas actúan sobre los canales de sodio voltaje dependientes, mientras que las histrionicotoxinas actúan sobre los receptores de acetilcolina, los canales de potasio y los canales de sodio voltaje dependientes. Es difícil creer que una rana de estas con semejante arsenal químico pueda tener algún depredador natural. Sin embargo, existen reportes de serpientes que se alimentan de estas ranas. Se trata principalmente de tres especies del género Erythrolampus epinephelus, Erythrolampus melanotus y Erythrolampus regini. ¿Qué necesita un depredador para alimentarse de una rana tóxica? Bueno, generalmente lo que ocurre es que estas toxinas ejercen una presión de selección sobre su molécula blanco. Esta presión favorece sustituciones que disminuyen la afinidad de la toxina por la molécula. Eventualmente lo que va a pasar es que estas sustituciones se acumulan de manera que la toxina ya no reconoce su molécula blanco y por tanto no se puede unir a ella. ¿Qué sabemos de este sistema? Bueno, tenemos el antecedente de que dos de estas serpientes poseen en sus canales de sodio sustituciones que posiblemente les confieren resistencia a algunas de las toxinas de la familia Dendrobatidae. Sin embargo, hay que tener presente que estas ranas no solo tienen una toxina con un único efecto, sino que se trata de una gran diversidad de toxinas con múltiples moléculas blanco. Por lo tanto, sería esperar que estas serpientes posean resistencia en varias de esas moléculas. En ese trabajo nos preguntamos específicamente por la interacción entre los canales de potasio y la histrionicotoxina. De esta pregunta surge una hipótesis que son que las serpientes del género Erythrolampus poseen resistencia en sus canales de potasio frente a las acciones de la histrionicotoxina. Esta hipótesis nos lleva a dos predicciones que son que las serpientes de este género poseen sustituciones en sus genes codificantes para los canales de potasio y además que la aparición de estas sustituciones a lo largo de la historia evolutiva de estas serpientes se encuentra relacionada en el tiempo con la inclusión de ranas tóxicas en la dieta. Para poner a prueba esto, nos propusimos tres objetivos que son primero buscar estas sustituciones en los genes codificantes para los canales de potasio, segundo realizar una reconstrucción ancestral que nos permita localizar en el tiempo cuándo ocurrió la inclusión de ranas tóxicas en la dieta y finalmente realizar otra reconstrucción ancestral que nos permita localizar en el tiempo cuándo ocurrieron estas sustituciones. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, primero que todo, lo que hicimos fue buscar las secuencias. Nosotros recuperamos secuencias de un trabajo previo, el trabajo de Ramírez en el 2017. Recopilamos secuencias para 17 genes pertenecientes a 39 individuos, pertenecientes a 19 especies de serpientes. Escogimos estos 17 genes porque se expresan en tejidos que consideramos son importantes para los efectos de una toxina. Estos son músculo estriado, músculo cardíaco y neuronas del sistema nervioso central. Hay que tener presente que estas secuencias se obtuvieron mediante secuenciación Illumina con enriquecimiento génico, haciendo uso de sondas diseñadas específicamente para capturar los genes secuenciados. Posteriormente realizamos el ensamblaje. Nosotros obtuvimos los reads crudos después de la secuenciación, así que realizamos primero una limpieza de ellas con el software Thermomatic. Luego, en lugar de realizar un ensamblaje nuevo, lo que hicimos fue que tomamos las ondas que se utilizaron para el enriquecimiento génico y mapeamos sobre ellas los reads que recuperamos. Una vez teníamos todos los reads alineados localmente sobre la sonda, lo que hacíamos era realizar una secuencia consenso que era la que utilizábamos para nuestros análisis. Posteriormente realizamos nuestra anotación de genes. Esta anotación la realizamos manualmente utilizando secuencias de 3 especies diferentes. En donde buscamos sustituciones es una pregunta que no es fácil de responder porque nosotros no tenemos conocimiento del sitio de unión de la toxina con el canal. Así que lo que hicimos fue buscar sustituciones en regiones que son funcionalmente importantes. Estas son las regiones, los dominios transmembranales S1 a S4 que corresponden al sensor de voltaje, los dominios transmembranales S5 y S6 que corresponden a la pared del poro, las regiones flanqueantes al S5 y al S6 que corresponden a la boca interna del poro y finalmente el loop P que corresponde al poro como tal. Por último, realizamos los análisis evolutivos. Para esto nosotros utilizamos una filogenia ya previamente construida por Ramírez en el 2017,
Utilizamos para la reconstrucción de la dieta el paquete APDR y para la reconstrucción ancestral de las secuencias utilizamos el paquete PAML. ¿Qué obtuvimos de todo esto? Bueno, primero en cuanto a la notación de genes, encontramos sustituciones en solo 11 de los 17 genes que analizamos. Estas sustituciones se pueden clasificar en dos grupos, las sustituciones que ocurren en el sensor de voltaje y las sustituciones que ocurren en la estructura del poro. Por otro lado, en cuanto a la reconstrucción de la dieta, encontramos que dentro del género Erythrolampus hay dos inclusiones independientes de dieta. La primera de ellas asociada con el linaje exclusivo de Erythrolampus regini y la segunda asociada con el linaje compartido por Erythrolampus melanotus y Erythrolampus epinephilus. En cuanto a la reconstrucción de las secuencias, lo que vemos es que esas sustituciones que encontramos se pueden clasificar en dos grupos nuevamente. En verde están las sustituciones que ocurren antes del ancestro común más reciente del género Erythrolampus y que por tanto son comunes a todo el género. Y en morado están las sustituciones que son exclusivas para ciertas especies y que además estas especies son las que depredan ranas tóxicas. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es si las sustituciones que encontramos pueden en efecto conferir resistencia a la histronicotoxina. Nosotros aquí sugerimos que sí por dos motivos. Primero que todo, tenemos antecedentes en otros sistemas con batracotoxina y con tetrodotoxina, en los cuales la resistencia a estas toxinas se da a través de sustituciones que se encuentran en la estructura del poro de sus respectivas moléculas blanco. Por otro lado, tenemos las sustituciones que se encuentran en el sensor de voltaje, para las cuales tenemos el antecedente también con batracotoxina y con tetrodotoxina, de que sustituciones en sus respectivos casos en los sensores de voltaje pueden contribuir a una resistencia a las toxinas. Finalmente, entonces tenemos el análisis de los análisis evolutivos. Lo que nosotros encontramos se parece mucho a un sistema que también involucra a un anfibio tóxico y a una serpiente que se depreda de ella. En este sistema lo que ocurre es que estas serpientes adquirieron muy temprano en su historia evolutiva una serie de sustituciones que de cierta forma las predisponen para comer presas tóxicas. Luego, mucho más reciente en su historia evolutiva, ocurren otras sustituciones que lo que hacen es consolidar la resistencia. En nuestro caso tenemos un grupo de sustituciones que son comunes a todo el género Erythrolampus, que creemos predisponen al género a poder comer ranas tóxicas, y luego tenemos otras sustituciones que son exclusivas solo a ciertas especies, que lo que hacen es consolidar la resistencia y permiten una dieta a base de estas ranas. ¿Qué queda a futuro? Bueno, primero que todo tenemos que entender mejor la interacción entre los canales de potasio y la histrionicotoxina, así como los efectos que poseen estas sustituciones que encontramos en la resistencia. Para esto se pueden realizar modelamientos estructurales por computación que permitan analizar los efectos de estas sustituciones sobre la estructura tridimensional de la proteína y su interacción con la histrionicotoxina y acoplar técnicas moleculares y electrofisiológicas para evaluar las propiedades de transporte de los canales de estas serpientes en presencia de histronicotoxina. Gracias por su atención.